Hablar de Cáceres, ciudad sin muros, es gozar de un privilegio único. Privilegio porque después de haber vivido numerosas guerras, el pueblo de Cáceres ha volcado en restaurar y preparar cada detalle de lo que entonces en siglos anteriores venía siendo ya una mezcla de culturas en un espacio no tan pequeño y coexistir a lo largo del tiempo. Cáceres es una ciudad bimilenaria. La edad aproximada es de unos 2026 años, fundada como colonia romana en el año 25 a.C. con el nombre de Colonia Norbense Cesaria. Declarada Monumento Nacional en las lejanas fechas de 1930, es la segunda ciudad monumental del continente según la declaración del Consejo de Europa y en las últimas décadas del siglo XX, en 1986, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Torre Bujaco es la torre principal de la muralla de Cáceres, torre en la cual se aprecia su base romana. Los cimientos son de material romano reutilizado, pero su fábrica principal es el tapial. Fue construida por los almohades en el año 1191 más o menos. En la Reconquista, en el siglo XIII, se salva esa muralla y de 40 torres que tenía se conservan más o menos la mitad. La principal es la Torre de Bujaco, sobre la que existe gran controversia a causa de su nombre. Muchos dicen que se llama así por un caudillo árabe que se llamaba Abu Yaqub Yusuf, pero según otras fuentes no cuadra mucho, sobre todo porque este caudillo fue anterior a la construcción de la muralla. Hay unas teorías que dicen que la Torre de Bujaco se llama así por la diosa Ceres, que estuvo en la parte superior hasta hace poco tiempo, y parece ser que cuando se realizaba el mercado en la Plaza Mayor, en el entorno de Cáceres, en algunos pueblos como el Casar, hay una palabra que es bujaco, que es un muñeco feo, y la llamaban la Torre del Bujaco por el muñeco feo que ellos veían allá arriba, que en realidad era lo que se conoce como la diosa Ceres, que por cierto tampoco es la diosa Ceres, es un genio protector de la colonia, ¿eh? Siempre ha habido muchísima leyenda en torno a ciertos lugares de la ciudad, y dos de las cosas falsas son que el nombre de la Torre de Bujaco viene de ese caudillo árabe, y lo otro que la estatua que hay en el Foro de los Balbos y que siempre hemos conocido como la diosa Ceres realmente no representa a la diosa Ceres. Existen otras torres en la ciudad que no son de la muralla, sino que pertenecen a palacios. Una de ellas es la Torre Redonda, del Palacio de Carvajal. Una torre anterior al palacio, ya que este es del siglo XV y la torre posiblemente sea de un par de siglos anteriores. Y, a pesar de que en muchos libros aparece de origen árabe, la torre realmente puede tratarse de una construcción cristiana, situada en una primitiva cerca que pudo tener la ciudad, y aprovechada posteriormente por el Palacio de Carvajal, que fue una casa particular hasta el año 86 y hoy en día alberga el Patronato de Turismo. Además, muchos cacereños, sobre todo mucha gente mayor, todavía la sigue conociendo con el nombre popular de la Casa Quemada, por un incendio que la destruyó y que la dejó prácticamente en ruinas a finales del siglo XIX. Fue en 1890 y pico que la casa sufrió un incendio y estuvo cerca de 70 años en ruinas hasta que el ¿cómo se llamaba este señor? Don Álvaro de Cabestany compra el palacio en el año 60 y lo reforma hacia el aspecto actual que tiene. Él vivió aquí del 60 al 86, fallece sin descendencia y los sobrinos de este señor venden la casa a la Diputación, que la adquiere y habilita en su interior el Patronato de Turismo. Quizás de lo más interesante que tiene la casa es el patio, un patio típico renacentista, gótico renacentista, de los muchos que tiene la ciudad y que asemeja a lo que ya 1500 años antes hicieron los romanos. Es un patio típicamente clásico, que con el paso del tiempo, al igual que muchos otros, fueron claves para la supervivencia de la ciudad.
Pues no debemos olvidar que la fachada de las casas de Cáceres en un primer momento no eran como las conocemos, sino más bien auténticos muros inexpugnables, donde no había en vano ningún hueco por motivos defensivos. El patio cumplía una función fundamental en la casa, ya que éste recogía la luz que era imposible tener desde fuera por cuestiones de seguridad, al no habilitarse prácticamente ningún tipo de ventanas. Esos patios, aparte de dar luz, se aprovechaban para recoger agua de lluvia en los aljibes. Llama la atención en el palacio la higuera que aparece en el jardín, un árbol del que muchos dicen que es milenario, posiblemente no tenga tantísimo tiempo, pero se le calculan entre 300 y 500 años, es uno de los árboles más antiguos de la ciudad, todavía sigue vivo, es un árbol que a pesar de que ahora lo estemos viendo pues en su esqueleto por la época del año en la que estamos, es un árbol que reverdece todos los años. Ahora quizás se puede apreciar muchísimo mejor la enfermedad que lo atacó. Realmente la rugosidad que caracteriza la higuera no tiene mucho que ver con el tiempo o con la antigüedad del árbol, sino más bien con una bacteria que la atacó y que bueno, pues la hace ser un poco diferente a las higueras que normalmente estamos acostumbrados a ver. Posiblemente uno de los palacios más representativos sea el conocido como el Palacio de los Golfines de Abajo, un palacio de unas dimensiones considerables al ser uno de los más grandes del casco antiguo. Un palacio que hoy en día está dividido en dos. La parte de la derecha es la parte residencial y la parte de la izquierda lo que hoy conocemos como la Diputación y, que fue gobierno militar durante la Guerra Española, nació siendo un convento, el convento de Santa María de Jesús, y que fue el lugar elegido por la familia de los Golfines para ser enterrados. El aspecto actual que tiene la Diputación es producto de una reforma que se hizo a mediados del siglo pasado. La fachada, de hecho, si nos fijamos, es muy parecida al palacio que se encuentra a su derecha, hoy en día perteneciente al Ministerio de Fomento. Se puede ver perfectamente en la esquina de la Diputación cómo hay un escudo del obispo Galarza, que es de material reutilizado. Quizás lo que más llama la atención del Palacio de los Golfines de Abajo en la fachada, o mejor dicho, en el edificio en general, es el elemento defensivo que todavía aparece en la torre de la derecha. Aparentemente parece un balcón y de hecho la gente nos pregunta qué es eso, pero realmente eso es un elemento defensivo que en español recibe el nombre de matacán. Un matacán es un elemento defensivo hueco que servía para que uno de los puntos vulnerables de la casa, que era la torre, pues se viese un poco más protegida, pues porque servía, gracias al hueco que tiene en la base, para que el defensor que se encontraba en el mismo pudiese disuadir al que intentaba subir de hacerlo, pues tirando todo tipo de artefactos, desde piedras a flechas, aguas fecales y cualquier líquido. Muchas veces se habla de lo del aceite hirviendo, más leyenda que otra cosa. Posiblemente se utilizaban elementos viscosos como brea o alquitrán o resina o betún, pues para que ese que intentaba subir por la torre como único punto vulnerable de la casa, pues se lo pensase dos veces y porque aquel le estaba atacando desde ese matacán. En Cáceres se conservan varios, el único palacio que los mantiene tal y como eran en origen, quiero decir sin el suelo, o sea con el hueco original, es este Palacio de los Golfines de Abajo. Otro palacio que también pertenecía a la misma familia, en el cual se puede ver cómo los escudos son también con flores de lis y castillos, vivieron miembros de la familia de los Golfines. Hoy en día se conoce como el Palacio de los Duques de Valencia. Como anécdota, decir que en esa casa vivió un miembro de la familia Golfín, que ante la invasión de las tropas francesas en la Guerra de la Independencia a finales del siglo XIX, fue lo suficientemente hábil para invitar a comer y a beber a las tropas francesas. Y tal fue la borrachera que cogieron que tuvieron que irse de allí al día siguiente, porque el poco tiempo que tenían para hacer todo esto se lo pasaron comiendo y bebiendo gracias a la generosidad de este señor, que vio lo que se venía y que salvó a la ciudad con este gesto tan peculiar. Lo que hoy en día conocemos como Plaza de San Jorge no es más que una reforma hecha en 1966. Anteriormente eran las huertas del Colegio de los Jesuitas, situado en lo que se conoce en Cáceres como la Preciosa Sangre. En el año 1966, el alcalde de Cáceres, el señor Bustamante, compró ese espacio que en aquel momento no tenía un uso determinado, servía de aparcamiento, y creó un nuevo espacio con la plaza, los locales comerciales y el jardín de doña Cristina de Ulloa, de tal manera que no se rompiese el entorno en el que se encontraba. Es una plaza que tiene en torno a unos 46 años y fue de las muchas reformas que se hicieron en Cáceres en el siglo XX. Se le dio el nombre de San Jorge por ser el patrón de la ciudad, el cual en aquel momento no tenía ningún espacio destacado en la ciudad.
Se encargó la estatua a un escultor de Garganta de la Hoya, que en el mismo año 1966 la hizo y fue colocada en la hornacina, en la que hoy todavía se conserva. Si nos fijamos un poquitito en el interior de la concatedral de Santa María, sobre todo en las bóvedas superiores, se puede ver cómo en los pilares llega un punto en el cual cambia en cierta manera, y esto hay que fijarse un poquitito bien, la configuración de los pilares, y esto nos habla de cómo la iglesia de Santa María nació siendo una iglesia románica, con la mitad de la altura que tiene actualmente, y en el siglo finales del XV, principios del XVI, el tejado que tuvo esa iglesia, que posiblemente pudo ser muy rudimentario, de madera y de paja, se retira y se le dobla, o mejor dicho, se le sube la altura a la iglesia, colocando las naves laterales casi a la altura de la nave central, y se le dio el aspecto gótico con el que la conocemos en la actualidad. Pero es la iglesia más antigua de Cáceres, parece ser que ya existía un templo ahí justo después de la Reconquista, en el siglo XIII. Lo normal que se solía hacer era una iglesia sobre una antigua mezquita musulmana. Aquí no se tiene constancia de que hubiese ningún templo musulmán en el lugar donde hoy en día se encuentra Santa María, y quizás lo que más sorprende a la gente que visita el templo por dentro es lo bien que se conserva el cementerio medieval y renacentista, porque el suelo todavía conserva buena parte de las tumbas que siempre hubo en todas las iglesias. Lo que pasa que en reformas posteriores en casi todas las iglesias han desaparecido. Aquí en Santa María se conserva bastante bien, y sobre todo a la derecha del altar mayor, bueno, el altar mayor obviamente también del 16, de madera sin policromar, de madera de cedro, y sobre todo pues la imagen tan venerada en Cáceres del Cristo Negro, que se encuentra en la capilla de la familia de los Mayoralgo, a la derecha del altar mayor. La Plaza Mayor fue en su origen un espacio fuera del recinto amurallado, porque Cáceres hasta el siglo XIV no sobrepasó el límite de las murallas. A partir de entonces se permite la ocupación exterior de la muralla, a consecuencia de que los peligros exteriores disminuyen, por lo que cierran el perímetro de una explanada, que fue rellenándose con escombros hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la Plaza Mayor. Sobre las reformas que se hicieron en la plaza, se sabe que en un primer momento era completamente de tierra, y que el único tramo que estaba empedrado era el que iba de lo que hoy en día conocemos como el Arco de la Estrella hacia la calle Empedrada, hoy General Ezponda, y el resto pues era, como digo, un gran erial sin ningún tipo de pavimentación. Plaza de mercado, lo fue hasta pues mediados del siglo pasado, y una plaza que siempre se consideró muy grande. No en vano la Plaza Mayor de Cáceres tiene casi 1 hectárea de superficie, son 9.800 metros cuadrados, si no me equivoco, de superficie total, y hubo un proyecto en el siglo XVII para hacer un corral de comedias en la parte baja de la plaza, en lo que hoy en día pues ocupan la zona que va hacia la Plaza del Duque, digámoslo así, para que la plaza se viera un poco reducida, pero el proyecto no tiró adelante y la plaza se quedó como estaba. Tuvo una bandeja central a principios del siglo XX, una bandeja que ocupaba todo el espacio central alargado con un kiosco a cada lado. Esa bandeja se retira, se hace un jardín central, y un jardín central que se conserva hasta el año 69. Dicen que en el año 69, la última vez que vino Franco a Cáceres, quisieron llenar la plaza de gente para aclamar al Generalísimo, y lo que hicieron fue cortar esos árboles, y pues la plaza perdió la masa vegetal que tenía. Había palmeras centenarias allí, desaparece, se colocó el empedrado que hemos conocido hasta hace bien poquito, se empezó a dejar aparcar coches en la Plaza Mayor, y no fue hasta principios de este siglo que con la construcción del parking Galarza, la plaza deja de ser un lugar de aparcamiento, la circulación sin embargo se mantiene, se hace la bandejina que hemos tenido ahí hasta hace bien poquito, y la última gran reforma es la que se hizo pues hace un año y poco. En marzo se cumple un año de la inauguración de la peatonalización por fin de la plaza, que yo creo que ha sido la primera de la historia. La plaza nunca fue completamente peatonal, y algo que siempre se anheló, obra polémica sin lugar a dudas, pues al final se ha logrado con el aspecto que tiene actualmente. El Arco de la Estrella, que a pesar de lo que muchos piensan, no fue una de las 4 puertas que tenía la muralla. La muralla tuvo 4 puertas, una al norte, que era el Arco del Socorro, que hoy en día no existe; otra al sur, la Puerta de Mérida, la cual tampoco existe; la Puerta del Este, que era el Arco del Cristo, o la Puerta del Río, que sí que existe y que tiene trazas romanas; y la Puerta de la Zona Occidental, la Puerta de la parte oeste, que se encuentra entre la Torre de la Hierba y la Torre del Horno, donde está el Foro de los Balbos hoy en día, y todavía se tiene constancia de ella en fotografías del primer tercio del siglo XX,
que era el mercado de abastos de Cáceres, y había una escalinata que subía y entraba por ese arco. Parece ser que esa era la puerta occidental de la muralla, y que al desarrollarse la plaza a partir del siglo XIV es cuando se abre un nuevo acceso en lo que hoy conocemos como el Arco de la Estrella. O mejor dicho, ahí se abrió una puerta que se llamó la Puerta Nueva, que fue sustituida en el siglo XVIII por el Arco de la Estrella, que se hizo en Esbiaje con esa forma tan peculiar que tiene, por el tránsito de carruajes de caballo que por la puerta interior del siglo XV era bastante complicado, y se le dio ese aspecto que hoy conocemos en día,